Más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen. Queridos amigos, se estamos encuentran en de la vuelta con búsqueda ustedes, de con mucho placer, protección con de mucho sus gusto de derechos volvernos a y encontrar. ayuda para Como reconstruir les sus decíamos antes, vidas. después de tan largas vacaciones, Migrantes, así que un revisemos programa con el corazón en algunas las cosas manos que y han los brazos ocurrido estos 3 abiertos. meses en contexto de las migraciones. Y si se quiere, vamos a empezar por una nota humorística sobre la agrupación musical Molotov. Ustedes lo han escuchado acá, la canción Frijolero, que la hemos puesto varias veces, porque esta canción reproduce un poco lo que sucede con los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos o en Estados Unidos. La letra de la canción Frijolero dice: pinche gringo, no me llames frijolero, así que es un tanto despectiva también contra los norteamericanos, pero señalando lo que los norteamericanos piensan de ellos, un tanto el racismo, un tanto la estereotipación, y de eso se trata. Ustedes seguramente ya saben que la agrupación Molotov es conocido por ser una agrupación muy, muy irreverente, muy polémica en el rock nacional de México y justamente por tener letras muy sociales. Bueno, los gringos descubrieron en la semana del 20 de febrero aproximadamente, descubrieron esta canción, los que le entendieron las partes que están en inglés y algunos que entienden el castellano, y aunque comprendieron que habían algunos insultos para ellos, se lo tomaron con un poco de humor. En otras latitudes, en Trinidad y Tobago, o hacia Trinidad y Tobago, esa ruta del Mar Caribe hacia allá, ocurrieron varios naufragios de migrantes venezolanos que trataron de salir de Venezuela y lamentablemente algunos zozobraron en alta mar y otro, que fue un caso muy emblemático, fue de este niño de apenas, creo que 4 años, no lo recuerdo bien, que fue baleado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Iban en una embarcación precaria que estaba además accidentada y la Guardia Costera arguyó que se sentían en riesgo porque la embarcación iba directamente a ellos, cosa que todos los migrantes que estaban allí desmintieron. Bueno, la embarcación les disparó y no pararon de disparar hasta que se dieron cuenta que habían herido a alguien. El herido fue un niño que resultó muerto y posteriormente la madre fue presa. El gobierno de Trinidad y Tobago justificó la acción, declarándola como legítima, como necesaria, pero las organizaciones de derechos humanos de todas partes del mundo y el mismo testimonio de los migrantes hablan de un asesinato, hablan de un exceso de poder, de una desproporción y de una brutalidad de los militares que tomaron la medida contra los migrantes. A partir de esto, muchos migrantes venezolanos han regresado a Venezuela desde Trinidad y Tobago y también han regresado de otras partes de América Latina. Lo que ocurre también tiene que ver, además de la burbuja económica que se está presentando en Venezuela, la situación de precariedad económica en los países por el contexto de la pandemia, este empobrecimiento general que dejó la pandemia en varios países y que precarizó las condiciones laborales y las condiciones económicas, han hecho que muchos migrantes que no tenían posibilidad de sobrevivir en otros países decidieran a vivir de lo que huyeron allí en Venezuela, y otros, como les decía antes, enamorados por esta burbuja que se está dando, pero que los entendidos no tienen mucha expectativa al respecto, ¿no? Siguen dándose las mismas condiciones expulsoras, sigue habiendo mucha movilidad, sobre todo hacia Colombia, que es la frontera seca más inmediata, también se da por Brasil, así que siguen igual. Otro caso particular es el caso de Nicaragua. En Nicaragua la gente sigue saliendo en bandada, también lamentablemente se han dado situaciones tan dramáticas para los migrantes que se han generado una cadena de barreras en toda Latinoamérica contra los migrantes, principalmente los venezolanos, pero también migrantes nicaragüenses y de otras regiones de la América. Y son varios los países. En el caso de la migración venezolana, les están exigiendo visa como una manera de bloqueo, como una manera de barrera para que puedan ir muy directamente hacia Estados Unidos.
El tema es que dentro de las políticas de Estados Unidos lo que ha ocurrido es que se ha generado una cadena de barreras hacia atrás, primero México, Guatemala, El Salvador, por allí, y todos esos países están pidiendo visa. Los países que piden visa en el continente, en Latinoamérica directamente, sería Bermuda, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Malvinas, Panamá, Perú, Surinam, Anguila, Montserrat, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos y República Dominicana. También Cuba, tengo entendido que está pidiendo visa para los migrantes venezolanos. Y bueno, esto es muy lamentable porque en el caso de los migrantes venezolanos, los que toman esas travesías y donde les exigen visas que no pudieron honrar por diferentes situaciones, por no tener dinero, por no tener tiempo, igual pasa con los haitianos y muy seguramente está pasando también con los nicaragüenses que viven una situación de opresión muy dura. La gente no puede sacar documentos en sus países. Y parece que esta cadena de visas lo que le dice a la gente es quédate y sufre en tu país. Muere allí si es necesario. En realidad, esta es una mirada en contrasentido de los derechos humanos, porque la movilidad es un derecho y para esta gente no solamente un derecho, sino una necesidad. Creo que todos queremos dignificar nuestras vidas y si no puedes hacerlo en tu lugar de origen, es natural que salgas a buscarlo a otra parte. Entonces eso está ocurriendo en el contexto migratorio. Chile no solamente está pidiendo visa, ya en la despedida de Sebastián Piñera, lo que está ocurriendo es que están construyendo unas zanjas, no son muros, pero igual son barreras, son unas zanjas para que los migrantes no puedan pasar, unas zanjas en las fronteras con Perú, como una manera de detener la migración. La verdad es que esto no lo va a detener. El muro, lo que llama el famoso muro Trump, que es uno de los muros más famosos en la migración, en realidad existen cerca de unos 74 muros en todo el mundo, pero este es uno de los más famosos, lamentablemente, y no ha detenido la migración, no ha podido detenerla, la gente sigue haciéndolo, así que va a ocurrir lo mismo en todo, con visas, sin visas. Creo que deberían ponerse de acuerdo para capitalizar la migración, para aprovechar el recurso que viene allí, y creo que debería haber una política de puertas abiertas como lo está planteando la Unión Europea ahorita en el caso de la migración ucraniana, que es muy curioso, como lo decíamos antes, porque no ha ocurrido lo mismo con migrantes de otros colores, de otras nacionalidades, y aunque su historia de sufrimiento pudiese ser exactamente lo mismo o peor que estos. Bueno, queridos amigos, eso más o menos, a grosso modo, ha ocurrido recientemente en Latinoamérica. Pero vamos a aprovechar entonces para hablarles de que este programa llega a ustedes por cortesía de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la Congregación San Pedro de la Iglesia Luterana, al igual que la gentileza y el acompañamiento de la radio de la Universidad Nacional de Misiones, quien nos permite este espacio para llegar a ustedes todos los sábados, desde las 14 horas hasta las 16 horas. Queridos amigos, con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar algunas canciones con temática migrante también, entre ellas la canción de Molotov, Frijolero, y volvemos después de la pauta.